Tenemos a Juan Grullón por ahí ya, está Juan Grullón. Juan, buenas tardes, bienvenido al mediodía, ¿cómo andas? Buen día, todo bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo están? Aquí tratando de Y vacunarnos, de curarnos en salud. vacunarnos contra el pesimismo sobre todo, Juan Grullón, Y la desinformación. y vacunarnos contra el deseo de no vacunarnos cuando uno escucha tanta gente hablando de que la vacuna tal, que la vacuna aquella, porque ahora hay una guerra entre las grandes farmacéuticas, pagando y pagando dinero, me imagino, a nivel mundial para desacreditar vacunas. Creo que ahí hay parte del problema, está ahí. Pero queremos hablar contigo. Primera pregunta, ¿debo vacunarme si tuve COVID? ¿Debo, Definitivamente. debo vacunarme si tengo alguna enfermedad? Si soy inmunocomprometido con VIH, por ejemplo. En todos los casos, sí, aunque con diferentes pautas. Vamos primero con la de si tuve COVID. Arrancamos. Si tuviste COVID-19, deberías vacunarte como sea. Hay personas que, si hay, en caso de que se entienda que hay poca vacuna, prefieren donar su cupo, por así decirlo, a alguien que más lo necesite. Pero el que te haya dado COVID no es una excusa para que no te vacune. Una vacuna, luego de haber tenido la enfermedad, lo que haría que serviría como un refuerzo y haría que tu inmunidad dure más tiempo y sea más fuerte. Por lo tanto, diría que es hasta necesario quizás para llegar al fin que queremos de inmunidad de rebaño. Juan, una pregunta. ¿Qué tú le dices a aquellas personas que aún tienen miedo de vacunarse? Aquellas personas que todavía están escépticos y que le están dando aquiescencia a muchísimas teorías sin, sin ningún tipo de fundamento. Bueno, lo primero es que sí, hay que darle el fundamento, hay que darle la base científica para intentar convencer. Eso es lo primero que todo. Si ya por esa ruta no se puede, hay que apelar a la lógica. Algo que en esos días, de hecho, hablé un poco sobre ese tema. Fue una de las razones por las cuales no tiene mucho sentido el que se haya desarrollado una vacuna con fines malévolos, cuando quienes se están vacunando en primer lugar son personas que son muy importantes para la base de la sociedad. O sea, ¿quiénes son los primeros que se están vacunando fuera de aquellos que tienen comorbilidades y que son mayores de edad? Son médicos, enfermeras, psicólogos, educadores, policías y militares. Un gobierno no le interesa hacerle daño o no tener parte de ese personal. Y el mundo entero empezó por ese grupo. Entonces, si ya esos profesionales tan importantes para que funcione bien una sociedad se están vacunando y son la prioridad, ¿por qué habría que tenerle miedo a la vacuna? No tiene bastante sentido. Habría que tener miedo si dicen, bueno, los primeros en vacunarse serán los juqueros. Ahí yo corro. Hola Juan, Celine por aquí. Tengo ¿Verdad? varias preguntas, pero quisiera, obvio, comenzar por esta. ¿Hay alguna contraindicación para la vacuna? Por el momento no hay ninguna contraindicación definida como tal. Lo que sí se le tiene cierto respeto, vamos a decir, son aquellas personas que tienen historial de hacer alergia severa con anafilaxis. Dígase, esas alergias que son tan peligrosas que impiden que respiras bien y eso podría ocasionarte la muerte. Entonces, a ese grupo de personas que han hecho ese tipo de alergia, ya sea alimentos, medicamentos u otras vacunas, se les recomienda que si se van a vacunar, en caso de que lo hagan, tengan un tiempo de espera, de observación más largo que una persona que no tiene este riesgo. Se recomiendan unos 30 minutos aproximadamente. Sin embargo, esto no es algo que tenga mucha incidencia. De hecho, una estadística por ahí dice que tú tienes mucho más chance de morir por una alergia a un maní que una alergia a esta vacuna. Y no se han visto tantos casos de alergia, salvo hace unos meses con un lote de la vacuna Pfizer en Estados Unidos, el cual dejó de administrarse por esa misma razón. Las personas que les gusta consumir alcohol deben durar días previos a la vacuna o posterior a la vacuna sin tomar alcohol o fumar. Es lo recomendable en ambos casos. Sin embargo, uno es un tanto diferente al otro. Con el tema del alcohol, no se ha comprobado específicamente con la vacuna contra la COVID-19
que el consumo de alcohol altere el funcionamiento de la vacuna. Sin embargo, por lo que conocemos antes, recomendamos que no se consuma alcohol 24 horas antes y hasta 72 horas después. Esto porque hay estudios que han demostrado que el consumo excesivo de alcohol podría alterar la respuesta inmune y no queremos que eso interfiera en la formación de anticuerpos en este caso. Con el caso de quienes consumen cigarrillo, lo ideal sea que nunca lo hagan, pero sabemos que ya es un tema un poco diferente, que el alcohol es algo más crónico, no tan agudo como el tema del alcohol. Y también recordar que aquellas personas que fuman tienen un riesgo mayor de enfermar severamente por COVID. Por lo tanto, lo que se recomienda es que se vacunen, con más razón todavía. Juan, Cristian Morel te habla. Si me vacuné, ¿puedo donar sangre? O si me vacuné, ¿puedo donar sangre? Y si dono sangre, ¿puedo vacunarme inmediatamente o debo esperar? Sí, en ambos casos sí, puede. La respuesta es sí, la corta. Ahora, cuando vayas a donar sangre, no a recibir, a donar sangre, lo ideal sería que en el centro de donación comuniques que te has vacunado y con cuál vacuna te has vacunado. Esto no por nada que por el momento se sepa que hay algún inconveniente con donar de esa forma, simplemente para informar a quien va a recibir la sangre. Excelente, Sí, excelente. a aquellas personas que todavía están esperando que llegue otra vacuna, una de las vacunas que fueron aprobadas primero y no la China necesariamente o la Covishield que es producida en la India, aunque es la misma AstraZeneca, ¿qué tú le dices a esas personas? Lo que le diría es que las vacunas que han sido aprobadas todas cumplen con su función. Ninguna ha presentado por el momento algo que sea alarmante en sus estudios ni en el tiempo que llevamos vacunando. Y la mejor vacuna que puedes tener es la que tienes disponible al momento. Si alguien decide esperar por decisión propia, tiene su derecho de hacerlo. Sin embargo, entiendo que no es una gran preocupación. Ahora, voy a aprovechar esa pregunta para comentar algo que mucha gente no sabe quizá. Y es que hay personas que están, vamos a decir, un poco negadas a suministrarse una vacuna que sea de origen chino. Pero hay algo importante de esta vacuna, que son pocas. Creo que solamente hay otra vacuna que tiene este mecanismo de un virus inactivado. Y es que mientras que vacunas como la Pfizer o la Moderna o la misma AstraZeneca apuntan a desarrollar una inmunidad a partir de la proteína de espiga únicamente, la vacuna china, que es de un virus inactivado, apunta a desarrollar anticuerpos no solamente de la proteína de espiga, sino de otras proteínas del virus. ¿Y por qué esto es importante? Porque en caso de que mute la proteína de espiga, la vacuna china todavía podría ofrecerte inmunidad apuntando anticuerpos a otras proteínas, mientras que si lo mismo pasa con otra vacuna que únicamente defienden contra la proteína de espiga o identifican la proteína de espiga, puede que esto sea importante a la hora de protegerte contra un virus mutado. Buenas tardes, señor Grullón. Daniel Pou desde este lado. Quiero hacerle dos preguntas. ¿Pueden vacunarse o qué medidas deben de tomar aquellas personas que han tenido trasplante de hígado, de riñones, etcétera? Y el otro aspecto, ¿pueden vacunarse aquellas personas que están bajo terapia, podríamos decir, para cáncer, sobre todo aquellos que están recibiendo quimio o radioterapia? Bien, esos son unos casos especiales. ¿Por qué? Porque en estos casos, por la misma enfermedad o el mismo medicamento como tal que estén tomando, en el caso de los trasplantados, podría hacer que tengan un sistema inmune debilitado. Por lo tanto, lo ideal sería que en ese caso lo consulten con su médico antes de hacerlo. Sin embargo, como mencioné antes, no hay contraindicación, incluso en esos casos. Pero sería lo ideal, hablar con su médico de cabecera sobre su caso en específico y ver qué recomendaciones les da su médico que conoce su cuadro, conoce su tratamiento. Una última pregunta a Juan Grullón. Drogas, vacuna. Porque hablamos del alcohol y del cigarrillo, nada más. Y aquellos cocainómanos. Como el profesor que hablamos los otros días. Toda esa gente que consume Blue Magic, anfetaminas, en fin, drogas y vacuna. ¿Dónde se ayudan o dónde se matan? Honestamente,
no he leído nada de la interacción entre drogas y la vacuna. Con leído me refiero a que no, entiendo que no hay documentación de eso, no se ha estudiado aún. Sin embargo, no hay contraindicación. Por el mismo tema ocurriría con lo del alcohol y lo del cigarrillo. Andan por el mismo camino. Lo que sí hay que recomendar es que el consumo de drogas recreativas no es saludable. Y invito a quienes lo hacen que no lo hagan. Hay que vacunarse, no importa la vacuna, hay que vacunarse, ¿verdad? Sería lo ideal, de nuevo. Eso es una decisión personal. Sin embargo, creo que sería un acto de solidaridad hacia los demás. Y esta es la vía que por el momento tenemos para ir regresando a una normalidad. Por ejemplo, en Estados Unidos, ayer, o en esta semana, publicaron las nuevas guías. El Centro de Control de Enfermedades publicó unas guías nuevas para aquellas personas que fueron vacunadas 2 semanas después de haber completado el esquema de vacunación, que tienen otras libertades ya. Ya no le están pidiendo usar mascarilla en los lugares cerrados, o si van a visitar a una persona que no sea grupo de riesgo. Y esto es bueno porque, por ejemplo, los abuelos que han sido vacunados, 2 semanas después pueden visitar a sus nietos, digamos, que no son un grupo de riesgo y no tienen que usar mascarilla y pueden abrazarlo. Entonces, si queremos llegar a ese punto de ir regresando a la normalidad, lo ideal sería que la población ponga de su parte y le entremos a esto todos juntos. Muchísimas gracias a Juan Grullón. En breve, Carlo Mariotti con los deportes.